privilegio, como decía antes, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de leer la porción que nos toca en esta noche de Hechos capítulo 13, nosotros habíamos mencionado en la salida de este primer viaje misionero, cuando los apóstoles iban a predicar en Chipre. Quiere decir que nosotros vimos Hechos capítulo 13 y hemos visto a partir del versículo 4 y vamos a mencionar, así a modo de introducción, como hemos dejado el miércoles pasado, y aquí encontramos, sobre todas las cosas, cómo ellos son guiados por el Espíritu Santo. Encontramos a Bernabé, encontramos a Pablo, encontramos a Juan Marcos, que es su ayudador, su acompañante, como veíamos el miércoles pasado, y ahora vamos a encontrar a Bar Jesús y a Sergio Paulo. Y lo importante de esto es que cada uno, si nosotros estudiamos, ¿verdad?, a cada uno de estos hermanos, Bernabé y Pablo eran aquellos que abrían surcos. Su primera experiencia, su primer viaje misionero, ellos estaban abriendo los surcos, yendo a las sinagogas, pudiendo predicar el mensaje de salvación. Y podemos pensar, hermanos, en cada una de nuestras vidas, tal vez el Señor nos utilice abriendo surcos. Surcos en lugares cercanos o distantes, surcos en nuestra familia, predicando y viendo esos testimonios para su gloria y para su honra. Antes de poder entrar a esta reunión y estar con ustedes, hoy también teníamos reunión junto con los hermanos de Guay y venimos estudiando el Evangelio según San Marcos y estuve en la apertura de la reunión y cuando ya el hermano comenzaba, me conecté con ustedes, pero en Marcos 3:20 les voy a leer la porción que tocaba hoy. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y el hermano hacía hincapié en esto, ¿no? La obra demanda. La obra demanda. La obra demanda de tiempo, de esfuerzo, de dinero. La obra demanda de hombres y mujeres que estén guiados por el Espíritu Santo, consagrados al Señor, con vidas santificadas para ser utilizados para Él. Bernabé y Pablo eran hermanos que abrieron estos surcos. Los discípulos dice que estaban allí en Marcos y no tenían tiempo ni aún para comer pan. Muchas veces pasa en la obra, ¿verdad? En esta demanda que tenemos, en este tiempo, ¿verdad?, de poder prepararnos, de poder llamar a los hermanos, de poder asistir, de poder hacer tantas cosas. Por eso es que la iglesia del Señor es ese cuerpo que nos necesitamos los unos a los otros para que cada uno pueda cumplir su función. Pero en esta función y cuando estamos dispuestos a trabajar para el Señor, vamos a ver que el enemigo dice presente. Van a ver ustedes allí en Hechos capítulo 13, cuando nosotros vamos al versículo 6, que habiendo atravesado toda la isla Tapafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Pues, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Claro, tal vez hay un contraste aquí entre que Sergio Paulo nos dice que era un varón prudente y que tenía a este falso profeta llamado Bar Jesús. Es que era muy común en aquel tiempo de que las autoridades, los gobernantes, pudiesen tener cerca suyo estos personajes que generalmente están asociados a la magia, al espiritismo, a todas las cosas mundanas. Pero el verso 8 dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues allí se traduce su nombre. Vamos a encontrar resistencia. Este hombre procuraba apartar, dice, termina el versículo 8, apartar de la fe
al procónsul. Hermanos, en nuestro camino vamos a encontrar también muchos Bar Jesús, muchos que van a poner esa resistencia, muchos que van a impedir para que los demás puedan oír el Evangelio. Pero el Señor toca los corazones. Miren, la mayor parte de mi familia vinieron de Italia, mis padres, mis abuelos, y ellos eran muy aferrados más que a la religión católica, a los santos que ellos tenían, a su santo del pueblo, como lo denominaban. Y cuando el Señor toca mi vida y obra, había una gran resistencia, pero una gran resistencia a escuchar el Evangelio. Pero el Señor abre ese camino. Y yo recuerdo simplemente que apenas tenía unos años de convertido y cuando cumplí 18 estaba en casa, hicieron ese famoso asado que se hacía antes, ¿no? De los 18. Y yo concurrí a una iglesia cercana de casa, porque yo me convertí al Señor allí en la iglesia en Villarreal. Y como no había ido ese sábado, vinieron dos hermanos. Miren, mis abuelos italianos, duros, reacios al Evangelio, mis tíos. Y sin embargo, en esa noche entraron estos dos hermanos, se sentaron a la mesa y pudieron predicar el Evangelio. Y yo le di gracias al Señor. Gracias al Señor porque miren, el sábado a la mañana yo había trabajado y estaba trabajando en una matriz y un pedacito de una bolita de hierro se me incrustó en el ojo. Fui al hospital, a la Glacier, y a mis 18 años tenía un ojo vendado. Así estaba yo festejando mi cumpleaños, pero estaba dando gracias al Señor, porque Él abrió la puerta, a pesar de toda esa resistencia, para que toda mi familia pudiese escuchar sin decirme nada, sin decirme nada. Con claridad el Evangelio y la palabra de Dios. Por eso el Señor tocó mi corazón, ¿no? Cuando Bernabé y Pablo abren estos surcos. Y cuando nosotros leíamos allí en Marcos que ellos aún, que no tenían tiempo para comer, el versículo que sigue, el 21 de Marcos capítulo 3, dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Se está refiriendo al Señor. Vinieron a prenderle, este está fuera de sí, no está bien. Y saben, tal vez es la experiencia de muchos hermanos que me están escuchando. Fue tal vez la mi experiencia. No estás bien, te hemos criado de otra forma. ¿Cómo es que te has ido? ¿Cómo sos rebelde? ¿Cómo es que no querés adorar a un santo? Y yo trataba de explicarles que en ese medio dialecto italiano a mis abuelos de que solamente Jesucristo es el que puede limpiar la vida del hombre y que Él había muerto en la cruz del Calvario. Así que así es la misma resistencia que encontramos, ¿verdad? ¿Cuántos Bar Jesús, cuánta resistencia que vamos a encontrar en el camino? La palabra que dice aquí, resistía, nos habla de una acción continua, ¿eh? No nos habla de algo que nos pasa en el momento y ya se fue. Esta resistencia estaba allí presente porque estaba perdiendo y el diablo pierde las almas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y se convierte, ¿verdad? Él pierde esas almas tan preciosas para Dios que lo tenían. Por eso esta palabra nos habla de esta acción continua. Y el verso 10 también habla de algo importante. Dijo, oh lleno de todo engaño. Son palabras de Pablo. Y cuando Pablo dice que estaba lleno de todo engaño este mago, refiriéndose, está hablando, dice que el engaño en esta palabra significa acá atrapar con carnada. Cuando uno tal vez, aquellos que son pescadores, ponen aquella carnada y dice, bueno, le voy a poner la mejor, o le voy a poner lo que más les gusta, le voy a poner camarones a los que saben pescar, no sé, para el pejerrey, ¿no? Ahora con el precio del camarón, los camarones, no sé qué le van a poner, pero dice, no, esto le gusta, esta carnada para que enseguida lo atraiga y yo lo pueda atrapar. Pablo está diciendo esto, está diciendo de que este engaño estaba aquí presente. Pero sabe una cosa, el error, tarde o temprano, ¿verdad?
se pone de manifiesto en esta oscuridad. Por eso el versículo 11 dice, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra mí, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Miren, el enemigo puede redoblar sus esfuerzos, pero nunca le alcanzará. Dios los aplastará con su poder y nos dará la victoria. Y hermanos, en esta vida cristiana, al predicar el Evangelio, al proclamar las buenas nuevas de salvación, vamos a tener toda esta resistencia. Hoy hablaba con un compañero que ha sido criado en su fe judía, ¿verdad? Y nos llevamos muy bien. Y él me puede hablar, pero me escucha acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y hoy, claro, hablando con él, ¿no? Me decía que había dicho, no, porque estoy mirando, dice, una película y habla de todos esos pastores que ponen arriba la plata, todo arriba de la mesa, toda la plata, todas esas cosas. Yo no, Roberto, pero ya sé que ustedes no son así. Siempre, ¿verdad? Mirando aquellos malos ejemplos o aquellos ejemplos que no corresponden. Entonces simplemente les digo, mirá, la Biblia dice que muchos dirán, Señor, Señor, pero él que dirá, no te he conocido. El verdadero evangelio, ¿verdad? No es el que pide plata, es lo que nosotros predicamos, es aquel Cristo que entra en la vida, que cambia y que transforma. Y él me puede escuchar a través de esto, ¿verdad? De una forma sencilla el mensaje de salvación. Miren, vamos a encontrar esta resistencia como este Bar Jesús. Vamos a encontrar, ojalá podamos ser como Pablo y Bernabé, abriendo aquellos surcos a pesar de las dificultades, la obra demanda. Vamos a encontrar personas que están deseosas como Sergio Paulo de oír la palabra de Dios, como dice aquí en esta porción. Pero el enemigo va a estar presente. Ustedes recordarán, por mencionar algunos pasajes de la Biblia, nada más, Daniel capítulo 6, versículo 10. Una vez que estaba escrito el edicto, dice que Daniel fue otra vez a su hogar y abrió otra vez la ventana como lo solía hacer todos los días, 3 veces al día, aquella ventana que daba hacia Jerusalén, y oró al Señor. No había edicto humano que lo detenga, no había decreto del rey que impidiese que él pudiese dirigirse a su Dios vivo, verdadero. Y lo que para muchos pensaron que era la sentencia, que era, como se dice por ahí, cavar la fosa con su propio dedo, ¿no? Ahí hay un refrán que dice eso. Lo que estaba haciendo aquí Daniel es orando y fortaleciendo su fe y diciéndole, hay un único Dios. Y no va a haber decretos de hombre, nada que pueda detenerme, que yo tenga esa comunión con él. Qué maravilloso, hermano. Pasó la resistencia, lo echaron allí en la fosa de los leones y allí está el rey reconociendo que había un Dios vivo y verdadero que lo libró de la fosa de los leones. Maravilloso es esto, ¿verdad? Podemos encontrarlo también cuando Nehemías está reconstruyendo en el capítulo 6. Miren, se presenta el enemigo. Otra vez Sanbalat y los que estaban allí con él. Y como su mente estaba inquieta, resistiendo en esa acción continua que nosotros estamos hablando, le presentan cartas. Cartas que dicen engaño. Cartas que estaban escritas allí, cosas que Nehemías no había dicho ni pretendía de ninguna revolución, ninguna cosa. Presentan esas cartas. Nehemías no hizo nada. Simplemente seguía construyendo, simplemente en sus manos tenían aquellas lanzas y la otra mano construía ladrillo por ladrillo. Nehemías también, a pesar de esas cartas falsas y demás, lo puso en la mano del Señor. El Señor le dio la victoria. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber resistencia, pero el nombre del Señor triunfará para siempre, porque estamos en sus manos. Porque hay muchos Sergios Pablo que están deseosos de oír la palabra de Dios. Y este fue el resultado
que este hombre en el versículo 12 del capítulo 13 creyó al Señor. Vamos a encontrar resistencia, oposición, vallado, pero la victoria está en Cristo Jesús. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 31. Les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El ejército puede estar preparado para la batalla. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Y la victoria de ellos dependía del Dios grande y poderoso. La victoria de Pablo y de Bernabé dependía de aquel Dios que estaba adelante de ellos, abriendo aquel surco, abriendo aquel camino, y el Señor le dio toda la gloria y toda la honra. Por eso vamos a leer ya a partir del versículo 13 en la lectura que ya nos va tocando en esta noche. Hechos, capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Hasta aquí. Luego vamos a continuar con la porción que sigue. Habiendo zarpado de Pafos. Fíjense ustedes que en este preciso momento, y luego de una gran victoria, luego de que Bar Jesús es puesto ciego, luego de que cree Sergio Paulo, dice que zarpan de Pafos y llegan a Perge. Pero Juan dice: apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Miren, no podemos decir lo que la Escritura no nos declara. Algunos dicen que Juan extrañaba, otros dicen que pudo haber alguna dificultad, otros dicen que no soportó ese trajín que tenía. No sabemos con total certeza cuál fue el motivo, pero sí sabemos muy claro que Juan
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Terrible, ¿verdad? Pero qué importante que es esto. No sabemos cuál fue el motivo, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 11, vamos a encontrar allí que dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, Juan Marcos, y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Qué maravilloso, hermanos. Aún en medio de esta prueba, aún en medio de este primer viaje misionero, puedo entender de que Pablo y Bernabé sintieron seguramente, hermanos, cuando alguien se aparta, no los acompañaron en este servicio, había dolor en el corazón. Pero este dolor pasó. Ellos actuaron y no lo podemos ver en profundidad, pero lo que hizo Pablo, Juan Marcos fue restaurado. Juan Marcos no quedó nada de esta separación que él tuvo. Ahora, de este hombre que dice que aquí que dejó este primer viaje misionero, me es útil, dice el apóstol Pablo. Quiero que venga a mi lado. Me es reconfortable. Qué maravilloso que es esto, ¿verdad? Hay hermanos que tal vez se apartan, hay hermanos que tal vez no continúan en el proyecto, pero qué hermoso es poder estar allí, orar con ellos, para que el Señor pueda cambiar su vida. Y ahora Pablo da un testimonio, dice, ahora me es útil. Hermoso ejemplo nos da la palabra de Dios. El verso 14 dice que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga. Miren, este era uno de los caminos más peligrosos del mundo. Dicen algunos eruditos, algunos que estudian, que hasta Alejandro el Grande habló de la dificultad que tuvo al pasar por estos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque eran lugares de montañas, de bosques, donde había animales, donde había bandidos. Realmente era complicado este asunto. Ahora, cuando nosotros también vemos el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 13 dice, escribiendo a las iglesias luego, ¿verdad?, de esta zona, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, era una zona muy, pero muy complicada. No sabemos cuál es esta enfermedad. Algunos puede hacer una suposición. Sí sabemos también que es una zona que estaba cerca marítima, pero había algo por lo cual era el lugar número 1 en el mundo para contagiarse la malaria. Lugar número 1 en el mundo para contagiarse la malaria. Pablo y Bernabé no se desanimaron. Había peligro, había enfermedad. Cualquiera de esta situación podía presentarse: desaliento, abatimiento, engaño, deserción, decepción. Pero qué maravilloso, ¿verdad? Que lo vemos que ellos están allí, presentes, predicando el Evangelio. Nada de esto los detuvo. Nada de esto los detuvo. Y me hace un poco acordar a una experiencia tan linda que he vivido, ¿no? Ustedes hace poco invitaron a Alejandro a ir allí desde el Ecuador. Y tuve el enorme privilegio de poder estar con él allí y de poder estar una semana en la selva ecuatoriana. Pero fue una semana muy particular. Alejandro estaba, dormíamos en una carpita, ¿no? Allí en medio de las comunidades, en una tarima de arena que daba ya directamente a la selva de noche, y yo lo veía que Alejandro estaba muy mal, muchas veces escupiendo sangre, tomaba algún medicamento, demás, y tiene paludismo, problemas del estómago también por toda esa comida, por la chicha, por la forma de comer tan
distinta a nosotros, ¿no? Cualquier animal allí, claro, ahora ya está el cuerpo un poco acostumbrado, pero yo lo miraba y él no daba más a la noche como estaba, y sin embargo seguíamos. Y sin embargo se levantaba a predicar. Y sin embargo dejamos el proyector mirando películas tal vez para esa comunidad una sola vez al año y él no paraba nunca. Y digo yo, qué maravilloso. 3 horas y media caminando en un lugar húmedo que nunca había pasado yo por la selva, patinando, pero con toda la fuerza pensando en llevarle el evangelio a esas tribus. Ahora, por estos lugares más difíciles que fue el apóstol Pablo con Bernabé, nada de esto, ¿verdad?, los detuvo. Llegaron a esta sinagoga y dice el versículo 15 al final, como era costumbre, se leía la lectura de la ley, los profetas, y los principales de la sinagoga mandaron a decirles que si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Dice al final del versículo 15, si tienen algo, hablad, hablad. Qué maravilloso que ellos estaban identificados, ¿verdad?, como judíos, y que esto le abría esta puerta para que pudiesen predicar el evangelio. Ninguno de ellos imaginaba, ¿verdad?, que el mensaje poderoso que ellos estaban entregando ahora era que el Mesías había venido, que había muerto en la cruz del Calvario, que había resucitado. Pero a mí me llamó esta atención esta palabra, el Señor habló a mi corazón, dice, hablar. Y hermanos, este es el tiempo más que nunca para hablar del Evangelio. Este es el tiempo donde yo les decía al principio, 3 domingos que abrimos nuestra congregación, sorprendido, 5 personas inconversas vinieron a escuchar el Evangelio. Otro muchacho me paró en la calle el día domingo, que se había mudado cerca del barrio, que también quería venir. Decía que antes iba a otra congregación. La gente está deseosa de oír. Esto del virus es cierto, ha causado temor, miedo a la muerte, lo que tenemos. Y nosotros tenemos la posibilidad de ¿qué? De hablar, de poder predicar el Evangelio. Qué hermoso. Qué hermoso que podamos decirle a nuestros familiares, que podamos decirle a los que están a nuestro alrededor, que la iglesia pueda alumbrar predicando el Evangelio. Pero muchas veces, dije yo, miren, el otro día perdí una oportunidad que vino un muchacho, no teníamos servicio acá en casa de internet, no sé lo que había pasado, y el muchacho estuvo como 1 hora y media. Y yo estaba haciendo algunas cosas, lo atendió Ezequiel y demás, y cuando se fue este muchacho, dije, Ezequiel, ¿ya se fue? Sí. Lamenté en mi corazón. Dije, ¿cómo se fue de mi casa sin que yo le pueda dar un folleto? Sin que yo le pueda hablar de Jesús. Me pesó muchísimo. Me pesó. Dije, lo primero que tenía que haber pensado no era que me arregle internet. Era predicarle el Evangelio. Y entonces me lleva a pensar de que muchas veces me encierro en el vientre de ese gran pez como Jonás. Me encierro en mis cosas y no le hablo a los demás del Evangelio. Que muchas veces, tal vez como Jonás, me encierro en la comodidad. Estoy en ese gran vientre del pez de la comodidad. Muchos me dicen, hermanos, dice, estoy escuchando a hermanos de la iglesia. Me quedo en casa ahora que puedo ver la reunión por internet. En la camita con el mate calentito. Ah, como decía alguien, ¿no? Digo, ¿cómo, hermanos? Deseamos vernos, deseamos estar juntos, volvimos a abrir nuestras congregaciones y salvo por algún problema de salud o usted quiere terminar de vacunarse o respetamos a todos los hermanos, no hay nada más maravilloso como la comunión cristiana, como vernos, como orar los unos por los otros, como saludarnos con todo nuestro protocolo, con todo lo que haya que cumplir. Es el cuerpo que necesitamos estar juntos.
Bernabé, Pablo, hablen. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos hablar, que no estemos encerrados en nuestras iglesias. Muchos me decían, esto no ha permitido, nos ha empujado a salir a las redes de otra forma. Saben, en este año y pico que estuvimos encerrados, gran parte de ese tiempo, hay dos hermanos, Antonio y Roberto, que ellos sintieron, en nuestra iglesia tenemos un parlante portátil poderosísimo, y ellos sintieron el deseo en el tiempo de pandemia, y lo hacen todos los sábados, ir a plazas alrededor, ellos dos solos. Fueron. Yo me enteré después de mucho tiempo, ellos sentían que tenían que ir a predicar y me habían pedido el parlante y me dice, Roberto, seguimos. Yo pensé que algún sábado no habían ido. Trataban de ser constantes. Una parejita de jóvenes vino el otro día de ese aire libre. Y ellos me decían, fuimos a tal plaza y sabés, alguien se acercó y me preguntó por vos. Porque le dimos un folleto y le decíamos que era de Falucho y preguntó por José y preguntó por Rondinela. Y uno se queda cerrado, ¿no? Y dije yo, qué ejemplo. Estos hermanos que sintieron hablar. No podemos estar encerrados en el no puedo, sino en poder salir. Pero qué maravilloso, y vamos avanzando. Cuando le da esta posibilidad, dice que Pablo se levanta. Los maestros, los rabinos enseñaban sentados. Pablo tenía esa forma de los romanos, ¿verdad? Greco-romano, de poder pararse y dar el mensaje. Y entonces dice que, versículo 16, se levanta, hace señal de silencio y dice, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Miren, hermanos, este pasaje que tenemos hoy va hasta el verso 52, pero en este mensaje que yo da, yo veo un mensaje, una de las características que podemos sacar, de que Pablo le va a hablar del poder de Dios en la vida de las personas. Y acá comienza diciendo que eran extranjeros en tierra de Egipto, eran esclavos, y con brazo levantado los sacó de ellos. ¿Qué significa esta imagen, esta analogía de este brazo derecho, brazo levantado? Con gran poder está diciendo. No pasa lo mismo, hermano, en nuestras vidas. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos pequeñas y grandes victorias. Y decimos tal vez como aquel pueblo que estaba allí encerrado en Egipto. Pero el Señor, hermano, a veces creemos que estamos encerrados, Egipto, casa de esclavitud. Decimos, no podemos salir de esta. Y la mano y el brazo poderoso de Dios se manifiesta una y otra vez. Con brazo levantado lo sacó de ella. Hermano, ¿cuántas historias usted podrá tener? ¿Cuántas victorias contar en esta noche? Que Dios le sacó de ese Egipto, que Dios le sacó de ese encierro, que Dios le sacó de ese problema con el poder de Dios, con el brazo levantado, que fue Él, que nada pudimos hacer nosotros. ¿No es cierto, hermano? Dios obra en nuestras vidas. Ahora, fíjense ustedes cómo en este concepto, en este poder que le está dando, dice, y por un tiempo como de cuarentena, y por un tiempo de 40 años, lo soportó en el desierto. Miren, Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 al 31, esta expresión o esta frase está hablando de alimentado por una nodriza. Dios los acompañó, los guió por el desierto. Esta es la idea principal. Dios guiándolo a través del desierto de esta vida, alimentado por una nodriza. Ahora en el versículo 19, sigue hablando de la guía, sigue hablando del poder, sigue hablando de la protección de Dios. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Hermanos, cuando yo leía este versículo, ¿saben lo primero que vino a mi memoria? Israel. Los 6 días, año 1967. Nadie creía que Israel podía vencer, creo que fueron 4 naciones, si no me equivoco. Los destruyó. Dios estuvo obrando, evidentemente, pero nadie decía,
se alzaron contra Israel y ellos no pudieron. Ahora, Dios le dice, el pueblo va en el desierto, no eran guerreros, no sabían pelear, pero dice acá el apóstol Pablo, recuerden, habiendo destruido 7 naciones. Ahora, así rapidito, en algún otro estudio me hizo recordar esto, que esas 7 naciones, ¿saben cuáles eran? En primer lugar, no tenemos tiempo, ¿no? Pero eran los cananeos. Se enfrentaron a los cananeos. Ahora, la palabra cananeo significa mercader. Un día muy temprano, yo salgo a trabajar, ¿no? Estaba antes 6:30 de la mañana tomando el tren y comienzo a leer este estudio de las 7 naciones y comencé a ver los nombres, qué significaban. Y saben, muchas veces en nuestra vida nos encontramos con los cananeos, mercaderes, son los que venden, son los que comercian, son los que se presentan, ¿verdad? Y hermanos, no podemos nosotros entrar en ningún trueque. No podemos nosotros encontrar aquel cananeo, aquel mercader. Allí estaba aquel rey malo y perverso. Al lado estaba las tierras de Nabot. Recordarán ustedes, 1 Reyes 21:6. Nabot le dijo, yo no te daré mi viña, pero yo te doy una mejor. No, yo no te daré mi viña. Hermanos, el diablo se presenta, los cananeos se presentan, los mercaderes se presentan. Yo no te voy a dar mi viña, no te voy a dar mi vida, no te voy a dar mi tiempo, pero te voy a dar algo mejor. No, lo mejor del cristiano está en la iglesia, con los hermanos, escuchando la palabra de Dios, en la comunión. El cananeo se presenta. 7 naciones fueron derrotadas. En segundo lugar, la segunda nación, los fereceos. Y los fereceos, la palabra fereceo significa ciudad sin murallas, libre. Y el cristiano, hermanos, no puede vivir así, en ese campo abierto como significa el fereceo. Dios dice en su palabra en Ezequiel 22:30 que estaba buscando hombres que hagan vallado, dice la palabra de Dios. Hermano, el vallado, alguien que tenga esa división, alguien que detenga. Los fariseos se presentan en nuestra vida cristiana, en nuestro camino. Hoy todo es libre, todo es lícito, todo vale. No, para el cristiano no. Miramos a través de la luz de la palabra de Dios y defendemos lo que dice la Biblia. Pero también están los heteos, la tercera nación. Y eso dice, ¿qué significa la palabra heteo? El que produce desaliento. En la vida cristiana vivimos enfrentando heteos, desalientos. Esta semana para nosotros, ¿verdad? Y estos días han sido muy difíciles, como el diablo ha querido desalentarnos. Pero la mano del Señor estuvo presente. Y cada vez que abro la Biblia, encuentro el consuelo, la paz de Dios, la guía, y que me dice, Roberto, no te preocupes. El desaliento es un arma muy poderosa. Estoy desalentado, no voy a la iglesia, no llamo a los hermanos, no quiero tener comunión, no leo la Biblia. Y de a poco, ¿verdad? Va liquidando nuestra vida. Decíamos los cananeos, los mercaderes, los fereceos, ciudad sin murallas, campo abierto. También significa espíritu de indecisión. Los heteos nos habla de tierra oprimida, el que produce desaliento. En cuarto lugar, los amorreos, hablador, exaltador a sí mismo, eran hombres de montaña. Hermanos, ¿cuántas veces también encontramos estos hombres de montaña, habladores, nos exaltamos? Es necesario que él crezca, Juan 3:30, pero que yo mengue. En quinto lugar estaban los heveos. Parte de este pueblo habitó en la tierra de Gabán, ¿se acuerdan ustedes? De Gabaón, perdón. Y esto que hicieron los gabonitas, cuando Israel avanzaba, los engañaron, se vistieron como personas que no tenían dinero, no tenían para comer, para que les perdonen la vida. Nos habla del engaño. Muchos engaños se presentan. Muchos de estos heveos, por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. La sexta nación, los jebuseos, dice lugar para pisotear. El diablo quiere pisotear, no vales nada tu vida. Claro que vale, porque mi vida la ha comprado Cristo con su preciosa sangre, soy un hijo de Dios.
Y en séptimo lugar estaban los jerjeseos, dice, los que moran en el barro, hacen pozo. El diablo vive haciendo pozos para que podamos caer. Pero tomado la mano del Señor no va a pasar. Pablo se para en la sinagoga y le está diciendo, miren, el Dios, este Dios poderoso, este Dios dice, habiendo destruido 7 naciones. Qué maravilloso. Qué maravilloso que Dios nos prepara esa herencia celestial. Pero más adelante, y ya tengo que ir terminando, ¿verdad? En el verso 22, dice, quitado este, le levantó por rey a David, quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Un autor expresaba, un hombre de corazón divino. Dice otra traducción, me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le digo. Pablo lo pone como ejemplo aquí a David. Le habla, toca sus fibras más íntimas. Quien cumplirá todos mis deseos, que hará toda mi voluntad. Estas son las traducciones de este versículo. Ese era David. Y llega en el versículo 23 y les llega así a través de toda la historia de Israel y presenta el mensaje de salvación. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesucristo por Salvador de Israel. ¡Qué maravilloso! Así llega escuchando y hablándole de las Escrituras hasta que llega aquel clima y el punto máximo que habla de la obra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Muchos hay de estos que creen. Judíos, gentiles, allí estaba aquel pueblo. Por eso dice la palabra de Dios, y ya para terminar, que al siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad, versículo 44, para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad. Maravilloso mensaje que cambia, que transforma. Me imagino Pablo y Bernabé, toda una ciudad escuchando el evangelio. Del otro lado había judíos que se llenaron de celos y rechazaban. Pero el verso 46 dice que Pablo y Bernabé hablaron con denuedo. Siguen hablando el mensaje de salvación. Siguen hablando de que el Señor, el verso 47, lo ha puesto por luz a los gentiles, a fin de que hay salvación hasta lo último en la tierra. Y los gentiles, dice que oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Y el verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, el tiempo se me ha terminado. Pero qué maravilloso es que cada uno de nosotros pueda hacer como esta palabra del Señor, llevar para que sea difundida por todas nuestras vidas, por todos los lugares donde nosotros vayamos. ¿Y qué va a haber en nuestro corazón? Nuestro corazón va a estar lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo. Aquel corazón sometido a la voluntad del Señor, agradándole hasta que Él venga. Así fue este principio, este primer viaje misionero. Pero qué maravillosa experiencia, hablando con denuedo acerca del mensaje de salvación. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Hermanos, muchas gracias por estos 2 miércoles que he compartido con ustedes y por la enseñanza que Dios dio a mi corazón.